Y sin más preámbulos, para que tengamos toda la suerte de poder disfrutar de su conversación y de su muleta, tenemos aquí a le damos la bienvenida con un aplauso a Ismael Martín. Un gran amigo y un gran profesional de la prensa es nuestro querido Íñigo. Íñigo, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, buenos días a todos y como ha dicho Jesús, pues yo creo que no hay mejor forma que empezar una feria de San Isidro que empieza esta tarde con una masterclass, un aula cultural con uno de los protagonistas de esta feria de San Isidro que empieza esta tarde, que es Ismael Martín. Protagonista, ¿por qué? Porque es uno de los toreros jóvenes de mayor proyección y luego porque es uno de los toreros que va a confirmar en esta feria de San Isidro. Luego, por lo tanto, una vez más, la Unión de Abonados apuesta por delante, porque aquí hay mucha gente que apuesta luego cuando ven que las cosas salen. Ismael, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias a todos. A la Unión de Abonados. Es un placer poder estar aquí con todos ustedes y bueno, estar con los abonados de Madrid ya me impone respeto, ¿no? Y por toda la trayectoria que tenéis y bueno, para mí esto es todo un lujo y un placer. Lo primero que se me ocurre es que ¿qué siente un matador de toros como tú, que todavía no hace un año que tomaste la alternativa, te ves anunciado en San Isidro y dentro de unos días vas a estar en el ruedo, estaremos todos apoyándote? Cuando has entrado aquí, has entrado ahora a la mañana, ¿qué se siente cuando uno se ve protagonista o que vas a ser protagonista en unas semanas de esta feria? Bueno, yo me siento muy contento, ¿no? Ilusionado y a la vez responsabilizado, ¿no? Pero sobre todo contento, porque con apenas un año de alternativa poder cumplir una meta más y para mí un sueño, ¿no? Que es poder pisar esta preciosa Plaza de Toros de las Ventas, para mí la más importante del mundo, ya como matador de toros, pues es un sueño hecho realidad, ¿no? Estuviste el año pasado de novillero y las cosas no salieron mal, precisamente. No salieron mal del todo, ¿no? La verdad que fue una tarde muy, muy bonita para mí, muy importante también en mi carrera porque personalmente me hizo madurar mucho, me sirvió mucho de cara a la alternativa y creo que con ese mismo objetivo vengo este año, ¿no? Con dejarme todo en el ruedo y poder demostrar al aficionado que Ismael Martín no hizo una casualidad de cortar una oreja el año pasado, ¿no? Que fue algo que hizo por su mérito. Ismael, ¿tienes la sensación, o por lo menos desde fuera la sensación que tengo, que primero nadie te ha regalado nada para llegar hasta aquí, eso es evidente, pero luego por otro lado, como que las cosas paso a paso, despacio, pero que van saliendo, que tu carrera se está cimentando francamente bien y que bueno, que el futuro nadie lo sabe, pero que de momento nadie te ha regalado nada, pero vas a pasos lentos, pero muy seguros. Sí, no, creo que gran culpa de ello la tienen mis apoderados, ¿no? Creo que son dos maravillosas personas, dos pedazos de profesionales que creo que no me podían llevar mi carrera mejor, ¿no? Creo que es todo un sueño haber podido pisar plazas de primera categoría de novillero y como te decía antes, ¿no? Todo un sueño poder confirmar apenas con un año de alternativa. Entonces, todo se lo agradezco a ellos porque, como bien decías, creo que nadie me ha regalado nada y poquito a poco me voy abriendo camino, ¿no? Has hablado de tus apoderados, son Ángel Castro y Nacho Matilla, que está aquí por delante. Vamos a dar un aplauso a Nacho Matilla, un gran profesional y buen amigo, además, Nacho. Por ir desgranando un poco, yo el otro día, preparando un poco la jornada de hoy y demás, empecé a ver un poco lo que fue tu temporada y digo, jolín, estamos hablando de un torero que toma la alternativa en Burgos, pero es que luego durante el año, tarde que te vestías de torero, tarde que las cosas funcionaban. Sobre todo después de Burgos, Valladolid, donde sales a hombros, y sobre todo Salamanca, 3 orejas en la glorieta. Luego, por eso, las cosas funcionan. Sí, bueno, creo que la mentalidad también me cambió un poquito el maestro David Fandi Lafandi, ¿no? Que estuve una semana antes
encerrado en su casa antes de la alternativa y me cambió mucho el chip, ¿no? De que si yo quería funcionar en esto, todos los días tenía que salir como si fuera el último, que todos los días tenía que estar con las orejas de la mano, tocar pelo y eso es lo que creo que estoy haciendo, ¿no? Aparte de intentar expresar mi toreo tarde tras tarde con el animal que se me ponga por delante, pero por lo menos intentar demostrar que quiero ser figura del toreo, ¿no? Y creo que de momento toquemos madera y no quiero ser gafe tampoco. El año pasado salieron más o menos las cosas como yo quería, fui progresando en cada corrida de toros que iba toreando y evolucionando, ¿no? Que es lo que quiero, ¿no? Que cada corrida de toros se vea un Ismael Martín más maduro, se vea con esas mismas ganas, pero con ese pozo y esa tranquilidad que quiero expresar en mi toreo, ¿no? Ahora hablaremos de tu concepto, que además vamos a tener la oportunidad de disfrutar de él ahora con los trastos en la mano, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco, eres salmantino, y cómo un muchacho de Salamanca, es verdad que tierra de toros y lo que quieras, pero un chaval del siglo XXI, de tu generación, los que te conocemos sabemos cómo te da por ser torero. ¿Has tenido antecedentes? ¿Cómo al final decides apuntarte a la escuela o cómo son esos primeros pasos? Bueno, mi familia siempre ha sido abonada de la Plaza de Toros de la Glorieta, del Tendido 5, que en Salamanca se decía hace años, en la época de mi abuelo, que era como el más duro con los toreros, ¿no? O sea, el 7 de Salamanca, el 7 de Madrid es el 5 de Salamanca. Pues mi abuelo siempre me llevaba con él en las piernas, desde muy pequeñito. Luego mi padre cogió ese abono cuando mi abuelo falleció y luego es verdad que perdí un poco el contacto, pero enseguida a los 8 años tuve un primo que se apuntó a la Escuela Taurina de Salamanca y me hizo conocer a los profesores de la escuela, ¿no? Entonces, a raíz de él, empecé un poco como un juego, como un niño que tenía una ilusión y al final el juego se ha hecho en realidad, ¿no? Y creo que enseguida me lo tomé muy en serio y así mi padre se fue a Suiza y se esforzó y se sacrificó también por separar mi familia para que yo cumpliera un sueño, ¿no? O sea que al final no has tenido antecedentes profesionales, pero ha sido de esa afición de tu abuelo. Qué importantes los abuelos, ¿verdad? En esta para las vocaciones de los nietos. Y luego, ¿qué has aprendido en esa etapa? ¿Qué has aprendido en la escuela? ¿Qué valores has aprendido? Al final, ¿cómo vas desarrollando tu concepto, tu forma de torear? Bueno, yo estuve 1 año y medio con el maestro Juan José, con el maestro José Ignacio y el maestro Juan y José Ramón. Luego entró Javier, que cuando el maestro Juan José se quitó de la escuela de director porque apoderaba a Alejandro Marcos. Y creo que fue una etapa muy bonita, ¿no? La escuela siempre me ha dado mucho, me ha facilitado mucho campo, he toreado muchísimas novilladas y muchas clases prácticas con ellos y les estoy muy agradecido, ¿no? Por toda la formación profesional, pero también por la personal, ¿no? Porque creo que me han inculcado unos valores que a día de hoy creo que en la sociedad normal faltan, ¿no? Que es la educación, el respeto a los mayores, el respeto siempre a los maestros, de tratarlos de usted, de tratarlos de maestros, y creo que eso necesita volver, ¿no? Que creo que es algo muy importante y que para mí esa etapa me ha valido mucho. Luego, como torero, reitero, ahora te vamos a ver torear, pero hay cosas, por ejemplo, que me llaman la atención. Eres uno de los toreros de mayor crédito y de mayor consideración con los palos, por ejemplo, en banderillas, ¿no? Es una cosa que sientes porque es un espectáculo más allá de lo que se puede torear con el capote o con la muleta, ¿no? ¿Cómo desarrollas esa personalidad o cómo...? Porque hay otros toreros que empiezan poniendo banderillas y luego lo dejan, ¿no? En tu caso no. En tu caso y además por ahí te estás abriendo un hueco, ¿no? Sí, creo que desde que era muy pequeño empecé a banderillar por un día de casualidad, porque me dijo el maestro José Ignacio, venga, ¿quieres banderillar una mamona? ¿Sí? Tenía 10 años yo y desde entonces ha sido una suerte que me ha gustado mucho, ¿no? Y además que veía que conectaba rápido con el tendido, ¿no? Tal vez por mi forma de interpretar la suerte, pero
creo que es mi manera, ¿no?, de interpretar el toreo también, ¿no?, con la suerte de banderillas. Sí es verdad que luego la interpreto de la manera a lo mejor más pura y también con un toque muy personal y me fijo en muchos toreros antiguos, ¿no? Ahora mi maestro, que creo que ha sido David Fandi Alfandi, pero me he fijado siempre mucho en Morito de Maracay, el maestro Paquirri, Víctor Méndez, palabras mayores, Luis Francisco Esplá. Pues creo que en toreros que han marcado un antes y un después en lo que era el tercio de banderillas con los matadores de toros banderilleros, ¿no? Y además, probablemente, Ismael, no sé si tiene esa percepción. Yo muchas veces creo que los toreros que ponéis banderillas, como es tu caso, tenéis un mérito añadido, ¿no? Porque claro, sobre todo, no es lo mismo los matadores que banderilla la cuadrilla, que probablemente la lidia siempre es mucho más ordenada o que no vosotros, que al final el toro llega a la muleta con más revoluciones. Permíteme la expresión, que como llegan otras veces, ¿no? Eso... Sí, a lo mejor puede llegar un poquito más fatigado, ¿no? Por el tipo de espectáculo que intentamos hacer, ¿no? Para que se vea bonito, ordenado y aquello quede conjuntado entre los tres toreros o entre dos toreros. Creo que es algo muy bonito, ¿no? Si se juega bien con el toro, como se jugaba en los años 2000, en los años 90, sí, sí. Creo que es algo muy, muy bonito, ¿no? Que creo que se debe de recuperar, que ya hace muchos años que no se hace y creo que eso se está volviendo a conseguir, ¿no? El año pasado mi alternativa fue como la prueba y fue algo fantástico, ¿no? Creo que también nos compenetramos muy bien, el maestro Fandi y el maestro Escribano. Sí, sí. Con tan solo una mirada sabemos dónde nos tenemos que colocar para que cada uno entre a cortar el toro del siguiente, el compañero, y el otro esté preparado enseguida para ponerle otro par, ¿no? Para que no haya banderilleros y todo sea una lidia ordenada, pero entre nosotros, ¿no? Que creo que eso es lo bonito. ¿Cuál fue el consejo que tienes metido en la cabeza que te dio el maestro Fandi? Bueno, muchos, ¿no? Pero uno fue que todo fuera en camino a ser cuanto más grande, mejor, ¿no? Que yo cuando empecé en esto no sabía muy bien cuál era mi meta, ¿no? Y él me ha reflejado cuál fue la suya, que era abrirse un camino de figura del toreo, pero también saber cuál era tu lugar, ¿no? Saber cuál es tu sitio, cuál es tu cartel, cuál es todo tu momento, ¿no? Todo en su momento tiene como... Me estoy liando un poco, sí, pero... Sí, no, lo está explicando perfecto. El torero en cada momento de su vida tiene una etapa, ¿no? Por así decirlo. Y que hay que saber muy bien y tener los pies en la tierra, ¿no? Ser humilde, ser sencillo y ese ha sido el consejo que me dio, que creo que más guardo, ¿no? Que también otro muy bueno, que si yo quería ser artista o quería funcionar en esto y ganar dinero, y le dije que yo no vengo de una familia adinerada y que yo quería ganar dinero y que intentaría quitar a mis padres de trabajar o darles una mejor vida, ¿no? Que es lo que he soñado siempre. Un aplauso, desde luego. Es que es tan bonito que transmitan estos valores que, bueno, en fin. Vamos a torear, ¿te parece bien? ¿Vale? Isma. Sí. Vamos con el capote primero. Vamos a coger el capote. Y ahora viene la parte más lucida, ¿no? Probablemente de este acto. Hemos hablado de las banderillas, pero vamos, no nos vamos a liar a poner banderillas, ¿no? No, pues no tenemos aquí. No tenemos, no. Aunque un par al violín a cualquiera en cualquier momento, o sea, no hay problema. Donde tú encuentres sitio para poder... Yo creo que aquí. ¿O aquí? Perfecto. Sí, porque... Ismael, claro, hemos hablado de una cosa, los toreros banderilleros siempre hablamos de las banderillas y tal, pero claro, por delante está el toreo de capote, ¿no? Sí. Yo entiendo que al final lo que se lleva a uno interiorizado es la pureza, entiendo, o lo que uno entiende por pureza, que cada uno puede ser así, entiendo, ¿no? ¿Tú qué es lo que más sientes del toreo de capa? El toreo con a la Verónica, por ejemplo, los quites, la variedad, ¿con qué te quedas? Yo ahora estoy encontrándome muy a gusto de salón toreando a la Verónica, ¿no? Pero sí que es verdad que quiero seguir teniendo variedad con el capote porque me parece de las suertes más complicadas, pero a la vez muy bonita, ¿no? Manejar muy bien el capote creo que se está viendo con los toreros actuales como el maestro Morante, el maestro Juan Ortega, el maestro Pablo Aguado,
que parece que acarician el lance, parece que lo hacen todo superficial con lo difícil que es eso, ¿no? Pues eso es lo que intento yo, ¿no? Sé que es muy complicado buscar esa pureza en un lance, pero poco a poco creo que lo voy consiguiendo, ¿no? Luego sí que es verdad que me gusta mucho hacer quites, me gusta mucho la variedad en los quites y también lo busco, ¿no? Me gusta mucho el quite de oro, chicuelinas, lopecinas, me gusta la variedad, ¿no? En general con el capote. Bueno, vamos a empezar por la Verónica, si te parece bien. Sí. En tu opinión, por cierto, este capote que es tuyo, en alguna vez lo hemos comentado, los capotes que parecen todos iguales, pero no son todos iguales, porque cada uno tiene su medida y cada torero, bueno, depende de los vuelos, depende de tal. Tú, en tu opinión, ¿cómo tiene que ser el capote? Y luego, sobre todo, la forma de cogerlo, ¿no? Un poco, sí, yo creo más para allá de la esclavina. Un poquito, tampoco muy abierto, ¿no? Más o menos como a una cuarta, algo menos de una cuarta de la esclavina, para mi gusto. Y luego sí que es verdad que el capote no tiene que ser grande, ¿no? Tiene que ir a medida y a compensación con el cuerpo. Sí, a mí me gusta que pese un poquito, yo los utilizo todos de forro y medio y más bien tirando a pequeños, ¿no? Este es de 1,13. Eso te iba a decir, a mí me parece pequeño, en mi opinión. Pero yo los manejo mejor. Claro, luego el toro pues tiene que entrar en él, ¿no? Pero Domingo Valderrama era pequeñito y no utilizaba los trastos grandes, ¿no? Entonces creo que a mí me gusta mucho y así pequeño lo manejo bastante mejor, ¿no? Me gusta que tenga un poquito por los lados, no mucho, pero que tenga un poco de orejas para tener más vuelo, ¿no? Para poder lancear y que el capote tenga cuerpo y se quede ahí asentado, ¿no? Porque el toro vendría por aquí, claro. El toro, el pitón de dentro lo pone en la raya esta del medio y luego el resto de la cabeza por allí. Eso sería lo suyo, ¿no? Bueno, imagínate que vas a torar a Verónica, ¿cómo sería? Lo primero, en mi opinión, a mí me gusta mucho darle el pecho, las piernas más o menos, imaginándome que el toro es el taburete, más o menos los pies colocados así, mirando las dos punteras hacia él, y a mí me gusta echar mucho el pecho y torear con la muñeca, ¿no? El pecho de aquí y la muñeca. Exacto, torear aquí. Y ahí lo vas embarcando. Esta mano muy relajada y tirar con la cintura en la mano de fuera. Extraordinario. Y al final, pues empujar un poquito con las dos para quedarme aquí colocado para el siguiente, ¿no? Ganarle un pasito ahí. Exacto, y volver. Perfecto. Ole. Se queda un poquito pegado. Se queda un poquito pegado por la tela, por la moqueta, pero pero es eso, ¿no? Aquí. Y aquí en la mitad del capotazo me gusta la verticalidad. Y aquí estar metido con todo el pecho. Claro, la verticalidad y la conjunción del capote y el torero, o sea, lo que es la armonía, ¿no? Exacto. Maravilloso. Hemos comentado que te gusta la variedad y nos has hablado de quites. Hay uno que sí que me ha llamado mucho la atención, has dicho el quite de oro. ¿Cómo es el quite de oro? Bueno, a mí me gusta practicarlo mucho a la salida del caballo. A la salida del capote, del caballo. De la suerte de picar, y es el capote a la espalda. A mí me gusta hacerlo con la parte rosa, por fuera, que creo que habitualmente es con lo que se hace. El toro estaría en el taburete. En el taburete. Y el quite de oro es un poco un quite sobre los pies, ¿no? Pero es un quite... Inténtalo si ves que tiene más espacio allí donde tú consideras, Ismael. Para hacer dos creo que tengo huecos, me pego aquí. Sería imaginándome que el caballo está aquí, el toro lo tengo ahí, yo le cito aquí y yo me muevo aquí. Sobre las punteras, ¿no? Sí. Lo voy a hacer al revés, como que le cambia la trayectoria, ¿no? Imaginándome ahora que el toro está ahí. Sí. A ver, que se estire bien el capote. Ahí, imaginándome que el toro está ahí, yo cuando pasa el toro estoy sobre las punteras. Correcto. Y me cambio. Para volverlo a hacer por ahí. Ole. Y sobre las punteras. Uy, que se me ha... Perdona. Giras sobre... Giro sobre las punteras. Asentado y luego cuando ya ha pasado, sobre las punteras. Ahí. Wow. Y giro. Y ganándole siempre hacia el medio, ¿no? Joder. Un aplauso, ¿no? El quite de oro. Quite de oro.
Esto que parece tan fácil, a mí la sensación que me da, Ismael, es que tienes que tener un dominio absoluto del animal, ¿no? O sea, porque al final estás jugando con los vuelos del capote para meter al toro en el capote, ¿no? O sea, valga la redundancia. Son los vuelos los vuelos y los toques. Así es, ¿no? Para colocar la cara del animal, lo que necesitas es no levantar mucho el capote con los brazos y con las muñecas manejar los vuelos de abajo, ¿no? Ajá. Aquí, como decía antes, es un poco Sí, complicado porque porque se quedan pegados los trastos, no deslizan como en la arena. Entonces, el vuelo de abajo, sin levantar los brazos, con lo que se mueves con la muñeca, ¿no? Sí, sí. Al echarlo. A mí me gusta echarlo un poquito así y luego poner la palma. Sí. Sería una cosa así. Yo lo echo, lo cojo aquí. Sí. Y luego ya pongo la palma, que creo que es como más puro se torea con el capote y como a mí me gusta, ¿no? El torear aquí y tirar con la palma. O sea, son las palmas y las muñecas los que llevan al toro toreado. Así es, ¿no? El enganche para colocar la cara es eso, este gesto. Ese vuelo es el que hace que el toro coloque la cara ahí abajo. Sí, claro. Ahí abajo y en esta mano, que es la que torea, la mano de fuera, ¿no? Y la que tira del animal y de la embestida para luego darle longitud al capotazo. Luego también aquí hay un factor que, claro, no estamos comentando, pero que, claro, el torero, sabemos la intención del torero y cómo se hace, pero claro, depende también el juego del animal, ¿no? Así es. O sea, te quiero decir, entiendo que cuando tomas la decisión de, por ejemplo, hacer el quite de oro, por ejemplo, o otro quite, claro, tienes que ver también un poco cuál es la condición del animal. A un animal que pega derrotes, a un animal que ves que no se termina de emplear, que le falta fijeza o que tal, o que se te va a quedar las zapatillas, es mucho mejor hacer otras cosas, ¿no? Sí, ¿no? El quite de oro creo que también necesitas un toro que tenga un poquito de inercia para que a la vez que acompañas se abra, ¿no? Se abra mucho, claro. Porque si es un toro, por ejemplo, que se queda tobillero, es un quite que a lo mejor lo puedes perjudicar al toro, ¿no? No Ajá. es un quite favorable para ese toro, porque al fin y al cabo enganchas la embestida, pero lo vacías girando, entonces Giras, claro. no lo vacías de verdad para que se salga, se tiene que ir él un poquito con la inercia. Por eso Claro. también a mí me gusta sacarlo del caballo así, porque él... Ves también un poco el recorrido del animal. Exactamente, veo el recorrido y si viene de parado, a lo mejor directamente se frena. Al salir del caballo, él viene, cuando sale del chocazo, viene y sale solo prácticamente muchas veces, ¿no? El toro bravo que se mueve lo hace igual. El que quiere rajarse y te aprieta un poquito hacia adentro es el que suele quedarse más en los tobillos. Bueno, ya antes de torear con la muleta, otro quite que te guste, no muy común. No sé. Bueno, uno que se ha dejado hacer, que el maestro Joselito lo hacía mucho. Sí, las crinolinas. Las crinolinas. Es un quite que la verdad que me gusta mucho. Yo lo suelo hacer no poniéndomelo directamente en la espalda, que se podría hacer. Sí. No tengo mucho espacio, pero bueno. Pero sería una cosa. A mí me gusta pegarle una larga. Larga. Y otro. Una cosa así. Una larga. Giro. Muñeca. Y vuelvo. Me parece un quite muy bonito, muy vistoso y que se ha dejado de hacer y creo que es un quite también sobre los pies, claro. Pero que cuando tú lo pasas asentado aquí y sueltas la mano, queda muy bonito y muy estético, ¿no? Y luego... Y variado. Claro, variado y la riqueza de matices que tiene nuestra tauromaquia, ¿no? O sea, la riqueza de matices, la riqueza de registros que tiene la tauromaquia. Y muchas veces nos pensamos que estos son Verónicas, derechazo natural y tal, y tiene un montón de... Y luego tiene un montón de matices. matices. Más amplio, ¿no? Claro. Que un natural, un derechazo y un pase de pecho. La variedad con el capote es inmensa y con la muleta es un poco más reducida, pero también hay muchísima variedad. Y luego el público os lo valora, Isma. Sí. ¿Entiendes que sí? Yo cada vez que he variado con el capote, o al menos lo intentas, el público te lo valora, ¿no? Aquí mismo en Madrid el año pasado
hice el quite de oro sacando el segundo novillo mío del caballo. Es verdad. Y la gente me lo valoró, ¿no? Creo que es lo que necesitan también un poco el aficionado, ¿no? Un poquito de variedad, ¿no? en el toreo y que haya gente joven que quiera hacer cosas nuevas, ¿no? Claro. Y yo estoy dispuesto a ello. Totalmente. Da gusto oír hablar un matador de toros en estos términos, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, ahora vamos a pasar con la muleta. Le hemos visto a Ismael Martín torear con el capote y ahora vamos con la muleta, que esto también tiene sus teclas. Sus teclas. Bueno, por empezar de alguna forma, Ismael también lo mismo. Esto que parece tan sencillo, la muleta que parece tan sencillo, de momento aquí hay una clave, que es el estaquillador. Así es. Aunque parece que son iguales, todos los estaquilladores, que es el palo este que hay aquí, no son iguales. Cada palo tiene una medida, cada torero los estaquilladores los hacen de una medida. ¿Por qué? Porque hay a que le gusta un estaquillador más grande, más pequeño, no sé si más grueso o no. ¿Eso cómo es, Ismael? Bueno, es a gusto del torero, ¿no? A mí me gusta un estaquillador más bien tirando a fino, que tenga esta mueca, ¿no? Porque a mí me gusta... La mueca ustedes no lo pueden ver, pero la mueca sí, es más o menos esto, ¿no? Donde la hendidura del estaquillador. Del estaquillador. A mí me gusta poner el dedo gordo ahí y en otra hendidura cuadra para que apoye el pollete este de la mano. Ajá. Así tienes un apoyo y puedes torear más con las yemas, ¿no? de los dedos, que a mí con la mano izquierda en particular me gusta, ¿no? Además, los estaquilladores, yo esto es una cosa, a pesar de llevar, pues bueno, pues mi trayectoria periodística un montón de años, es una cosa que he descubierto hace poco. Estando un día con un matador de toros en su habitación, aparece allí, bueno, un sastre y le pone encima de una mesa 5 o 6 estaquilladores distintos, y cada estaquillador tenía un nombre: Roca Rey, Talavante, el que sea, Ismael Martín. Entonces yo me quedé así, digo, ¿qué es? Que a los estaquilladores los bautiza, y dice, no, es que cada estaquillador es distinto. Claro. De grueso, de largo y de largo. O sea, cada torero tiene un estaquillador distinto, ¿no? En el caso de Ismael nos lo ha explicado perfecto. Le gustan con esa hendidura. Entiendo que, ¿por qué? Primero, por cómo te acoplas a él, claro, y luego por dónde coges la muleta, ¿no? Más bien tirando al medio, ¿no? Hacia el medio. Hacia el medio. Creo que el maestro Juan José en la escuela no lo inculcaba mucho, que como se toreaba más con la palma y con la parte del medio de la muleta, era agarrando la muleta, o sea, el estaquillador del medio, y yo creo que esa es la manera que se me ha quedado desde el principio y que sigo manteniéndola, ¿no? A mí me gustan, antes no lo he dicho, la medida más o menos estándar, creo que son 62 centímetros. Hay toreros que la usan más larga. 62 centímetros, o sea, es que estamos hablando, fíjense ustedes la cantidad de matices que tiene la tauromaquia, o sea, los matices de incluso los estaquilladores, la longitud de los estaquilladores son luego cosas claves para que ellos, delante del toro, desarrollen lo que llevan dentro. O sea, es curioso. Así es. Y también tiene que ir un poco en compensación del tamaño de la persona, ¿no? De la altura y del cuerpo que tenga el torero, ¿no? Estas cosas son cosas, Ismael, que entiendo te las da el oficio y el ir toreando poco a poco, porque cuando empiezas a torear supongo que los trastos serán de una forma un poco más estándar, y a medida que vas toreando novilladas y ya toma la alternativa y tal, en cada toro se van aprendiendo cosas que te vas descubriendo a ti mismo incluso. Sí, yo hasta que encontré la muleta para mi gusto perfecta, pues tuve que probar muchas, ¿no? Y al final yo utilizo una muleta mitad de un torero y mitad de otro, y creo que es la que me gusta y la que he confeccionado al final al cabo yo, ¿no? A mi gusto. Y el capote pasa exactamente lo mismo, ¿no? Necesitas un corte que tú estés a gusto para, como decía antes, para tu tamaño y para el manejo de tus brazos, ¿no? Y de tus muñecas. Creo que la muleta, los trastos ya son, como bien me decía mucho mi apoderado, son una extensión de los brazos, ¿no? De mi cuerpo. Entonces, creo que tiene que ser algo que tú lo cojas y ya solo con cogerlo se acople a ti, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tenerlos
siempre de la mano y siempre a tu medida. Bueno, vamos a arrancar una faena. Imagínate, ya al toro ya está toreado con el capote, le hemos hecho el quite de oro, el toro vamos a dar, porque bueno, el toro tiene buenas condiciones, ya la has banderillado y está la cosa ya, vamos a decir, en efervescencia, en ebullición, y ya la gente está expectante a ver lo que pasa. ¿Cómo, en tu opinión, cuál sería una forma de poder arrancar una faena de muleta? Bueno, un a inicio A mí un inicio explosivo y que me gusta mucho hacer es el farol de rodillas del maestro Julio Robles, que aparte de ser de Salamanca, bueno, de Fontiveros, siempre me ha gustado mucho y lo he vivido como un espejo, ¿no? Aunque no he podido vivir su época, que creo que era una época preciosa del toreo, pero me ha gustado mucho fijarme en su toreo y en su persona, ¿no? Y más o menos es de rodillas, es algo así, el toro tiene que venir de allí, y se hace con la parte de la alcayata, ¿no? Entonces aquí, y lo abres para pasártelo por ahí y quedarte ya toreando con la mano derecha. ¿Y seguirías de rodillas? Y seguiría de rodillas, o puedes hacerlo también de pies. El maestro Julio Robles lo hacía también de pies muchas veces, que empezaba así y hacía un farol a pies juntos y se quedaba aquí de pie. Y seguía iniciando la faena con la mano derecha, ayudándolo por arriba. También depende de la condición del toro, ¿no? El toro, claro. Si es un toro que tiene codicia y necesitas un inicio, aparte de explosivo, de exigente, pues... Es una forma de poderle también, porque con la mano derecha le bajas de rodillas, además, ¿no? Le bajas la mano, ¿no? Y si es un toro que a lo mejor tiene menos poder y que necesitas ir haciéndolo poco a poco, creo que un inicio es muy bonito con el farol de pie, ¿no? Creo que queda muy bonito. Maravilloso. Y además, si lo haces con ritmo y armónico, pues queda muy bonito ese inicio de faena. Correcto. Con la mano derecha, lo hemos comentado en alguna ocasión, pero no está mal recordarlo, se lleva la espada montada, ¿verdad? Sí. Yo entrenando en salón no me gusta picarla, la dejo suelta para que tenga... Picarla, les hago a ustedes un matiz. Clavarla. Sería clavarla. Con ese pequeño pico que correcto. Me ayuda. Sin embargo, él prefiere dejarla suelta, no Así es. No picarla. Yo la dejo suelta, sobre todo para torear de salón, luego delante del toro sí la suelo picar para, pues si hace aire... para tenerla más controlada, que no pase esto, ¿no? Eso es. Que no se quede la muleta así. Y tener un poquito de tensión y cuerpo en la muleta. Luego la ayuda es una ayuda, ¿no? Simplemente para ayudarte y para torear con la mano derecha, ¿no? Luego es curioso porque cada uno lo agarra de una manera. Yo, por ejemplo... Eso precisamente te iba a comentar, lo que vas a decir ahora. Perdonadme porque la tengo un poco sucia porque vengo del campo, pero yo meto 2 dedos en esta parte, la ayudas así, y yo meto 2 dedos en esta y 2 dedos aquí. Y luego estos 2 dedos que quedan en el semicírculo de la parte derecha del gavilán, pues los meto por debajo del estaqueador, por aquí. No sabría cómo enseñarlo, pero así. Lo vemos. Para que tenga yo un mejor agarre y note yo que tengo el estaqueador bien cogido, ¿no? Y no por la tela, porque por la tela quedaría como muy grueso y muy vasto, el trazo, ¿no? Sería otra forma. Exacto. Entonces, cogiéndolo por el estaqueador queda mucho más fino y más natural. Vamos a pegar el derechazo, que quiero explicar una cosa. Tú citas al animal, viene el toro toreado, y fíjense ustedes, sigue. Vale, fíjense ustedes una cosa, que muchas veces se dice, hombre, cuando ponen la muleta aquí, que si el pico, que si esa serie permítame la expresión, de vaguedades que muchas veces los aficionados y los primeros nosotros, la prensa, utilizamos. Conforme está él, o sea, esta es la pureza en el toreo, porque el toro los pitones los llevaría aquí, más o menos. Aquí. Y aquí va plana la muleta. Y ahí va la muleta planísima. Luego, al final, la pureza implica eso también. Luego, muchas veces, cuando se habla sin conocimiento, que si el pico, que si no sé qué, al final no es así. Porque ahí estamos viendo cómo el ajuste es... Porque aquí, fíjate, en este momento, si el toro iría aquí metido...
O sea, no puede estar el toro más ajustado al pecho del torero. Luego, al final, esa es la pureza también, ¿no? La pureza para mí es volcar todo el pecho, estar asentado, buscar la verticalidad y volcar el pecho, como bien decías. Eso es. En el muletazo, ¿no? Y tener largura para que se vea profundo el muletazo, ¿no? A la vez de puro. Más pureza ahí no cabe en un torero. Muy bien. Fantástico, Ismael. Ahora vamos a cambiar a la muleta de mano. Ahora vamos con la izquierda. Bueno, como quieras. Bueno, sí. Ahora con la izquierda. Aquí la diferencia es que ya no se utiliza la ayuda o la espada simulada está en la otra mano, y aquí se toreas, se dice al natural porque la muleta vuela sola, ¿no? Y porque no tiene ayuda. Como bien decíamos antes, con la derecha era una ayuda, sí. Precisamente su nombre viene de eso, y con la mano izquierda se llama al natural porque también la muleta tiene mucho más vuelo, ¿no? Es simplemente el estaquillador lo que tienes para agarrar la muleta, ¿no? Y sería, como hablábamos antes, agarrarla más o menos en el medio. Yo para engancharla me gusta mucho un consejo que me dio el maestro Capea, el niño de la Capea, padre, que era para enganchar y que saliera el vuelo de abajo, meter los nudillos debajo del estaquillador, ¿no? Que era algo así, algo parecido. Él era un figurón del toreo, yo soy Ismael Martín. Enganchaba ahí y salía la parte de abajo y el vuelo de abajo, ¿no? Creo que eso también es la pureza, ¿no? Engancharlo lo más adelante posible. Lo más adelante posible. Para que el muletazo sea largo. Y tenga trazo y tenga dimensión al final, exacto. ¿no? Correcto. Qué maravilla, es fantástico, de verdad. Luego, otra cosa que no hemos dicho antes, sí. En el primer muletazo, siempre esta pierna izquierda, en este caso, la adelantas un poquito. La pierna izquierda. Esta. Adelantada. A mí me gusta tenerla ahí en el primer muletazo. Porque el riesgo es máximo, por así decirlo. El toro te viene de lejos. El toro te viene de lejos y tú le estás quitando con la pierna adelantada, el riesgo es máximo. Claro. Porque al más mínimo descuido... Ahí tienes para elegir entre la pierna y la muleta, ¿no? Eso es. Entonces, en el primero es donde más riesgo, por así decirlo, desde lejos que tiene, ¿no? El muletazo. Correcto. Luego, en el segundo, para poder ligar una tanda de muletazos, otra vez tiene que estar un poquito adelantado, pero no igual de adelantado, claro, ¿no? Correcto. Tiene que ser algo tal que así, que esté adelantado para poder tener largura y asentamiento, sí. Y que el muletazo cuando llegue aquí a la mitad tengas luego cintura al final, ¿no? Cintura y trazo y lo sueltes y volver a tocar, ¿no? Así es. Sería una cosa ahí. Es fantástico, de verdad. Es la pureza al final de... Luis Mal, me llama mucho la atención y lo valoro, cómo los toreros jóvenes, los toreros con tu proyección y los toreros que estáis ni siquiera un año de alternativa, cómo esa veneración que tenéis por maestros del toreo, ¿no? En este rato te has referido al maestro Juan José, a otros profesores de la escuela, José Ignacio Sánchez, José Ramón y demás, te has referido al maestro Julio Robles, te has referido al maestro Capea, ¿no? Al final es verdad que como que bebéis de esas fuentes de vuestros mayores, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho ver muchas corridas antiguas, ¿no? De videoclub y todo eso y me gusta mucho, ¿no? Recuerdo hace poco de las últimas que he visto, ha sido una en Albacete, una corrida de Samuel Flores, exactamente no me acuerdo el año, pero el cartel perfectamente, no se me olvida. Era el maestro Capea, el maestro Gillo y Damaso igual. Damaso González, el rey del templo iba a decir. Sí. Damaso González, una de Samuel Flores. Increíble. Y la verdad que me encanta beber de esas fuentes, ¿no? Porque creo que se necesita también mantener la pureza del toreo, ¿no? Totalmente.
y lo que es antiguamente la variedad. Por ejemplo, el maestro Gillo era un torero joven que venía arreando mucho y al primer toro de su tarde le cortó nada más y nada menos que 2 orejas. Las 2 orejas. Con un maestro como Damaso y un maestro como Capea, la figura del torero. Hay que tener también la frescura esa, ¿no? De oye, estoy toreando con 2 maestros a los cuales admiro, pero aquí estoy yo para abrirme paso y aquí estoy yo para demostrar quién soy, ¿no? Así es, y también me fijo, ¿no?, en cómo confeccionaban los carteles antiguamente, ¿no?, que era un torero ya hecho, maduro, como era el maestro Damaso en ese cartel, una figura del torero como era el Capea, maestro y un torero Capea, que estaba un torero joven, con frescura, con esas ganas de querer ser figura del torero, que luego creo que se le ha mantenido ese nombre, ¿no? Totalmente, Ismael. Bueno, vamos a ir terminando porque entiendo que por muchos de ustedes le quieren preguntar algo seguramente a él. Igual que hemos hecho con el capote, luego con la muleta también, la gente, o en general, podemos pensar, no, esto es derechazo natural. No, aquí, por ejemplo, hay muchos matices y mucha riqueza, sobre todo en los remates. Sí. Vamos a terminar una tanda, por donde tú quieras, diferentes tipos de remate. Entiendo que pueden ser desde trincheras a pases de pecho a la hombrera contraria, faroles, como hemos hablado antes, correcto, molinetes. Eso es, por ejemplo. A mí me gustan hacerlos con la pierna adelantada. Un molinete. Molinete, por ejemplo. Con la pierna adelantada, o sea, estamos hablando de la pureza, lo que hemos hablado antes. Aquí el riesgo es máximo, porque está la muleta adelantada. El toro tiene que elegir. La muleta adelantada, tú le enganchas ahí al toro, Lo traes toreado, metes la cadera, te giras, le ganas el paso hacia adelante siempre. Siempre la pierna el paso. adelantada, y ligas con el pase de pecho. Increíble. Eso Es un molinete. es un molinete que también se podría hacer con la mano derecha, ¿no? Ajá. De cierre o de apertura incluso, ¿no? De cierre o de apertura de claro, tanda. de apertura sería, por ejemplo, ahora lo voy a hacer de apertura, sería una cosa así, igual metes la cadera y en vez de girar solo para el pase pecho, sigues girando. Sigues girando y tienes ahí Y ya te quedas colocado para ahí puedes pegar ya una tanda. Exactamente, para empezar la tanda con la mano derecha. Sí. Sería una cosa. Luego un péndulo por detrás. El péndulo, perfecto. Está el péndulo ligado con el pase de pecho y luego el derechazo, y está el péndulo siguiendo toreándolo, girando y yéndolo a enganchar adelante. Que son 2 formas totalmente distintas y que son de variedad y de que creo que a día de hoy se ven mucho, ¿no? El riesgo del péndulo, esta es una apreciación mía personal, Isma. Así como el resto de aperturas, de cierres y tal, son muy vistosas y tienen mucho mérito porque además se está apostando mucho, el péndulo o el pase cambiado por la espalda me parece personalmente de una precisión total. O sea, hay que hacer las cosas, ahí sí que no se puede fallar porque el más mínimo descuido en el toque o tocar antes o tocar después puede ser fatal. Sí, por ejemplo, si le tocas muy pronto, estás vendido, ¿no? Porque tienes la muleta aquí atrás y el cuerpo apenas sin haber enganchado al toro. Entonces, totalmente. Y si es muy tarde, lo puedes descarrilar y mandarlo muy hacia afuera, ¿no? Entonces, se trata, como bien dices, de una precisión, de saber a la velocidad que viene el toro para podérselo hacer con ritmo y no pasártelo cerca, pero no escupirlo ni cambiarle la trayectoria al toro, ¿no? Hacerlo de una forma natural, exactamente, esa es la palabra, natural, una forma natural y sin arquear mucho la figura. Sería una cosa como natural. Aquí estás como si andas por la calle, pues ¿sí? Le sacas el brazo hacia atrás, lo pasas. Maravilloso. Ahora sería el pase de pecho y ya te podrías abrir al compás y torear con la mano derecha. Muy bien. Son lecciones magistrales, la verdad. Lo que hemos disfrutado. Muchas gracias. Igualmente, Joás. Lo que hemos disfrutado. Bueno, yo creo que es el momento, seguro que alguno de ustedes le quiere preguntar algo al maestro Ismael Martín. Estoy convencido
que alguien le querrá preguntar algo antes de irnos. ¿A que sí? Seguro. Adelante. ¿Qué pasa por la cabeza del maestro cuando faltan unos días para salir por aquí? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Siempre intento quedarme con la parte positiva, ¿no? Es otro claro ejemplo que me dijo el maestro Fandi el día de mi alternativa. Dice, disfruta, que ya habrá tardes de mucha responsabilidad, ¿no? Y Madrid es una de ellas. Vengo muy responsabilizado, pero vengo contento de poder estar en una plaza, anunciado en una plaza y en una feria tan importante como es San Isidro y Madrid, ¿no? Creo que es todo un sueño y vengo a disfrutarlo. Que creo que si lo disfruto yo, al final haré disfrutar a la gente. Seguro que sí. ¿Hay dudas sobre uno mismo, Ismael, cuando se afronta una tarde como la de Madrid? Dudas me refiero no de lo que eres capaz de hacer, sino las dudas, cuando, por ejemplo, se habla del miedo. Yo estoy seguro que ahora quedan 2 semanas, creo, ¿no?, para la confirmación. Estoy seguro que si te pregunto me dices, estoy pasando mucho miedo. Existe un miedo físico, obviamente, no lo vamos a tal, pero el miedo o las dudas surgen en que piensas si está lo suficientemente preparado, si el público te va a entender, si me toca ese toro, si voy a ser capaz de entenderlo, de no entenderlo. ¿Esas dudas asaltan a un torero, por ejemplo, como tú? Sí, ¿no? Y hasta muchas veces dudas ya de buscar tanto la perfección, busca dudas hasta de ti mismo, ¿no? Pero siempre hay que tener esa personalidad fuerte para confiar en uno mismo y echar para adelante tu cabeza y sobre todo mentalmente estar fuerte, ¿no? Creo que la tarde del año pasado de novillero me vino muy bien personalmente por eso mismo, ¿no? Porque a mí me hizo crecer mucho personalmente y tener la cabeza fuerte para los demás compromisos, ¿no? Y eso fue lo que más me sirvió Madrid, aparte de abrirme muchas puertas. Bueno, adelante. De estas 2 preguntas y lo dejamos. Adelante, caballero. Buenos días. Cuando están en plena faena con un toro, en general, hacen caso a las indicaciones que les dan desde Pera o desde la boca del matadero, tanto al apoderado como a sus compañeros, o están a los suyos centrados en el... Ahora que no te hablo del apoderado, ahora que no soy el apoderado, lo puedes decir. No, yo, gracias a Dios, tengo 2 apoderados que no... Todo lo que me dicen me lo dicen en el campo, que creo que es el lugar donde me entreno, donde me preparo y luego en la plaza, además que no escuchas, no oyes a nadie y estás totalmente centrado en la faena. Creo que mi forma de torear la tengo mentalizada, la tengo en mi cabeza y creo que tiene que ser algo que salga natural, ¿no? Que no vaya hecho de casa ni mucho menos, ¿no? Tiene que ser naturalidad y algo espontáneo, ¿no? Que para mí es lo que me gusta. Adelante. Bueno, maestro, una pregunta sobre la polémica que hay ahora mismo un poco de toros grandes, toros pequeños, un poco cuál es su opinión en base a... Bueno, yo creo, buenos días. Lo primero que creo que cada plaza tiene su toro, ¿no? Tipo de toro. Siempre se ha dicho que Sevilla ha sido el toro bonito, el toro un poco más chico, el toro bonito y agradable para el torero. Ha sido luego el toro de Madrid, que era el toro armónico, un toro fuerte, pero un toro armónico, y luego estaba el toro más, por así decirlo, destartalado y más grande, que era el de Pamplona, ¿no? Creo que a día de hoy el toro de Madrid está un punto por encima de lo que era antes, hace años, pero sigue siendo un toro armónico, un toro bonito, un toro que aunque sea grande, su cara es agradable, agradable entre comillas, pero que no es exagerada como la de Pamplona, ¿no? Sino que al final viene aquí, es un toro torero, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Ha sido un placer. Presi, yo creo que vamos a finalizar. Hay un pequeño obsequio para Ismael. Deja esto. Ismael, sí, déjalo. Hay un pequeño obsequio de la Unión de Abonados al maestro Ismael Martín. Es un recuerdo. Un recuerdo.
Muchísimas gracias. Pero sí, ya se ha bendecido a Ismael Martín de cara a su Pues nosotros siempre que ha habido un torneo aquí, hemos tenido la oportunidad de verlo triunfar. La pasada semana triunfó Álvaro Lorenzo, que estuvo con nosotros, y ya tenemos varios triunfos del torneo que están funcionando. Hay una cuestión que es muy importante, y te la voy a correr. Yo tengo un estaquillador que se llama Juan Ortega. Morante de la Ah, bueno. No tiene mal gusto aquí el presidente. No, pero mira, a mí me ha encantado la forma. Dicho Juan Ortega, como eres tan seguidor de Juan Ortega. Claro, no es. Pero hay una cosa que sí me ha gustado a mí, lo que él ha hecho aquí, es el ajuste. Claro. El ajuste. No todos los toreros que han venido por aquí se han ajustado tanto. Como lo ha hecho él, es verdad. Y eso es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Y la forma de llevar toda su carrera, yo estoy convencido de que tanto Nacho como Ángel reconocen esa parte. Y también te voy a hacer una pequeña pregunta. Nadie habla del capote del fan. Y lo manejan muy bien. Indudablemente. Lo manejan muy bien. La cosa es que cada uno le da la personalidad que tiene a los trastos y aquí a los que tiene delante. Sí, señor. Así es. Cada uno tiene su personalidad. Así es. Y Fanny la tiene. Y yo creo que te ha ayudado mucho y que va a seguir ayudando. Y ha sido un torero que me ha enseñado mucho también la variedad, ¿no? de capote, ¿no? Que él, para gallear a los toros, para los quites, para todo, es un torero muy variado con el capote y que además lo vuela muy bien. Yo de novillero y podría más que la... Ha llovido ya, ¿eh? El fan de novillero ha llovido, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Tenemos aquí es un pequeño obsequio. Muy bien. Espero que nosotros tenemos un premio también a la red San Isidro al triunfador de la feria. Esperamos que, si Dios quiere, te podamos entregar ese premio. El año que viene. También a ti, lo mismo que se lo hemos entregado, como a Sebastián Castella y otros toreros también de fama mundial. En el medio yo creo que es la mejor fórmula. Que se cumpla. ¿Eh? Bueno, tengo micrófono. Ah, claro, claro. Bueno, pues ahí está el premio. Un placer. Muchas gracias. Sube, por favor. Bueno, pasa bien. Muy bien. Muchas gracias. De Pues ha sido maravilloso esa foto ahí de los tres. El apoderado puede subir también, Nacho. Nacho. Bueno, Nacho.